Bienvenidas y bienvenidos a Gente Ve Opiniones. Es un gusto nos acompañen en el primer lunes del mes de noviembre. Hoy es 6, iniciamos ya el 11º mes del año 2017, a punto, muy pronto de terminar. Y hoy queremos hablar de las mujeres y la transformación social a propósito de los 100 años de la Revolución Rusa efectuada en 1917. Tenemos información interesante que compartir esta noche. Para ello nos acompaña la doctora María Candelaria Navas. Ella es integrante de la Federación Democrática Internacional de Mujeres, FEDIN. Bienvenida, buenas noches. Gracias, buenas noches. También nos acompaña la maestra Angélica Batres. Ella también integra la FEDIN, Federación Democrática Internacional de Mujeres. Bienvenida, Angélica. Buenas noches, es un gusto. Bueno, 100 años de la Revolución Rusa y el protagonismo de las mujeres. Generalmente se habla de esas heroicas gestas y el nombre que más se escucha pues es el de Lenin, pero en esta gesta revolucionaria por supuesto que hubo la participación de grandes mujeres de las que vamos a hablar hoy. Pero antes de entrar en materia, quisiéramos que Angélica nos hable sobre la FEDIN, que nos platique un poco de esta federación, un poco acerca de la agenda de trabajo, la agenda de lucha por la equidad de género, que nos dé un panorama de la FEDIN, Angélica. Buenas noches. La FEDIN, la Federación Democrática Mundial de Mujeres, es una federación que nace en 1945, poco tiempo después del final de la Segunda Guerra Mundial, bajo la bandera de luchar por la paz y la reconstrucción. En esta asamblea que se da, primera asamblea de la Federación que se da en París, participan 41 países. Poco a poco esos 41 países se fueron extendiendo. Los primeros países que se integraron a la primera asamblea de la FEDIN fueron los países cercanos que habían sufrido los efectos de la Segunda Guerra y que estaban impactadas entonces y se proponían que esa historia no se repitiera y por eso su bandera principal era la paz y la reconstrucción de la paz. Para 1968 la FEDIN ya se ha extendido a 5 regiones y obtiene el estatus de organismo consultivo de las Naciones Unidas. Esto le acredita a poder hacer propuestas y a poder dar opiniones sobre el qué hacer en los intereses de las mujeres desde la perspectiva de las Naciones Unidas. La agenda de la FEDIN parte de 3 puntos principales. El primero es la autodeterminación, el respeto a la autodeterminación de los pueblos. El segundo, y no menos importante, es la construcción de la paz. Y el tercero, la defensa de los derechos humanos específicos de las mujeres. Este es el tema central y dentro de estos temas hay temas importantes que más se han desarrollado y por los que más se trabaja, como es el tema de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, el tema de la educación y el tema del derecho a la mujer a vivir e integrarse a todas las áreas de desarrollo y de su participación política. Quizá importante decir que tras 71 años de la existencia de la FEDIN, la actual diputada Lorena Peña es presidenta de esta federación, ¿verdad? Primera vez en la historia que una salvadoreña la preside, ¿es así? Es primera vez. La presidencia de la FEDIN estuvo por mucho tiempo en manos de mujeres europeas. También tuvimos el honor de, por muchos años, tener como vicepresidenta a la cubana Vilma Espín hasta su muerte. Antes de Lorena, la presidenta era una compañera brasileña, Marcia, y actualmente, por primera vez, El Salvador
sostiene la presidencia en manos de Lorena Peña, y entonces automáticamente El Salvador se convierte en la sede de la FEDIN, en la sede central. La FEDIN trabaja organizándose en una sede central, que actualmente es El Salvador, por ser Lorena la presidenta, las sedes regionales y las sedes locales. Las regionales están divididas según los continentes: Asia, África, Arabia, la región de las Antillas y América. La agenda obedece a los 3 temas ya mencionados, y la sede central tiene una agenda que responde a los intereses políticos de las mujeres a nivel universal, así como específicos de cada región. Se trabaja pues en base a una agenda general, una agenda por región y una agenda local. En El Salvador la FEDIN local está integrada por las organizaciones Mélida Naya Montes, el Instituto para la Mujer, IMU, la organización Nidia Díaz y el Movimiento Salvadoreño de Mujeres. Estas 4 organizaciones tienen su propia agenda que responde a la problemática de las mujeres salvadoreñas, así como a la agenda que ya la FEDIN ha determinado desde su sede central. Esta campaña de la FEDIN para el mes de octubre, y que se está desarrollando en noviembre por cuestiones del calendario. En Rusia, antes de la revolución, el calendario era el calendario juliano, que va atrasado en relación al calendario gregoriano, que fue adoptado después de la revolución, y por eso hay ese desfase entre octubre y noviembre, y entonces adoptamos el nuevo calendario adoptado a partir de la revolución. Entonces la campaña tiene un eje central, que es destacar la participación y el papel que las mujeres tuvieron en el proceso revolucionario, y cómo ellas lucharon dentro de este proceso y por mucho tiempo pasaron invisibilizadas. Muy bien. A ver, doctora Navas, también quisiéramos conocer en esta importante federación que, como ya nos adelantaba Angélica, pues está en todos los continentes, ¿verdad? África, América, Europa, los países árabes, también Asia. Quisiéramos también saber cómo se articula la FEDIN con diferentes ámbitos de los movimientos sociales, de los partidos políticos, los parlamentos. ¿Cómo es esta? Bueno, yo quizás antes querría agregar algo a lo que decía Angélica, referido a que Rosibel Flores, la licenciada Rosibel Flores, perteneció entre 2000 y 2005 a la Junta Directiva de la FEDIN, que tenía su sede en París, Francia. Me parece que ella tuvo una destacada participación. Ahora bien, la articulación en nuestro país, por ejemplo, creo que comienza a darse, la articulación de la FEDIN. Y en otros países es a partir de los movimientos de mujeres, que sería, digamos, en Cuba, que es una regional, en países de Sudamérica también, pero en nuestro país comenzamos ese proceso. Y empiezan este proceso a partir de ahora un esfuerzo concentrado en la campaña, y también entendemos que hay como más mujeres interesadas en participar de la FEDIN, Cande. Me imagino que sí, no tenemos todavía una idea de cuántas mujeres. Me parece que a partir de las organizaciones que integran la FEDIN nacional puede generarse todo un gran potencial organizativo alrededor de la FEDIN. Ahora bien, quisiera decir algo referido a la importancia del tema. El tema de que se rescate y que se visibilice la participación de las mujeres y las mujeres rusas en la revolución y y su aporte al feminismo internacional, me parece que es muy valioso
y que es muy poco conocido en nuestro ambiente, en nuestro medio, lo cual hace todo el proceso de las transformaciones que las mujeres realizaron antes del triunfo de la revolución y post el triunfo, sentaron las bases para los movimientos de mujeres en todo el mundo, porque el pensamiento de los movimientos de mujeres es un pensamiento, digamos, radical por un lado, pero crítico en relación a las sociedades, crítico en relación a la situación y posición de las mujeres en el mundo. Sí, y se ha hablado de esta gran revolución socialista de octubre de Rusia, que ya explicabas el cambio del calendario, y el aporte de las mujeres. Importantísimo, por ejemplo, como la FEDIM, en estos 100 años que se cumple de esta revolución, ustedes estén destacando, protagonizando el papel que realmente jugaron estas mujeres de una revolución que cambió el mundo, en el sentido que pues se empieza a hablar de socialismo, se habla también de comunismo, y el capitalismo campante hace 100 años pues empieza a haber otra visión, una cosa que como las mujeres también marcan un rumbo, ¿no?, en esta gesta revolucionaria. Angélica. Creo que al estudiar todo lo que fue el proceso de la revolución, es importante referirse a los antecedentes de la revolución, porque cuando estudiamos los antecedentes de la Rusia zarista, encontramos que a pesar de miles y miles de kilómetros y de historia, las situaciones, el contexto socioeconómico es muy similar. La Rusia zarista era una sociedad donde la riqueza estaba concentrada en muy pocas manos. Era una sociedad integrada por unos 120 millones de personas, de las cuales 100 millones eran campesinos. Campesinos, como todos los campesinos en el mundo, con muchos prejuicios, con muchos preconceptos, muy dominados por la cultura, que trabajaban realmente en una situación de servil muy fuerte, y la oligarquía de los zaristas los explotaba y los trataba, vivían en condiciones muy infrahumanas. Parecía pues que esa situación no era fácil cambiarla. En el siglo XIX, cuando ya en Europa se inicia todo un proceso de industrialización, el hecho de que la riqueza en Rusia fuese de carácter agrícola, la fue relegando a un retraso, y dentro de ese retraso había una profunda inmovilización política y social en las grandes mayorías. Sin embargo, a inicios del siglo XX, los oligarcas tienen la necesidad de tener gente calificada, y así es como poco a poco las clases medias van entrando a la universidad, comerciantes y profesionales liberales, que al ingreso a la universidad van cambiando un poco su mentalidad y se van volviendo una clase crítica a la sociedad zarista, y esto va permitiendo que se conformen los grupos de intelectuales que posteriormente van a convertirse en la verdadera oposición y que van a facilitar el cambio de la sociedad. Y ahí justamente entran las mujeres. Ahí entran las mujeres. Justamente. Yo quisiera, ¿cuál es el rumbo que marca las mujeres? Digamos, en este Angélica cambio? ha hablado del contexto socioeconómico de la Rusia zarista, pero me parece que es bien importante también ubicar el contexto de Europa, porque eso contribuye, y el desarrollo del capitalismo en ese momento, porque Inglaterra. ahí es donde encontramos los aportes del marxismo, justamente, porque, digamos, revisando las lecturas de Marx, las lecturas de Engels, de Lenin mismo, de Augusto Bebel, encontramos que estos 4 autores tocaron el tema de la mujer también en algunos libros, y siempre era como lectura obligada para poder aclararnos sobre el papel de la mujer en la sociedad,
¿qué dijo Marx, verdad? ¿Cómo lo vio? ¿Qué dijo Engels? Y claro, tenemos el famoso libro de Engels, El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, en donde Engels analiza a la sociedad clasista y propone la sociedad no clasista y analiza a la familia en ese momento y la transformación que con el capitalismo tuvo la familia, que fue de origen tribal, se convierte en la familia clasista que tenía de por medio la propiedad de la tierra. Claro. Entonces, a partir de ahí se transforma también la función de la familia, porque comienza a ser una función económica, más que una función de solidaridad y de vida comunitaria. Eso, digamos, lo plantea Engels en El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Revisamos a Marx. A Marx se le critica, por ejemplo, que solamente trabajó el tema productivo de la producción de las mujeres, pero no incorporó el tema del trabajo reproductivo. Solamente en el capítulo 12 del Capital plantea cómo vivían las obreras y la separación del trabajo del hogar con el trabajo productivo, solamente en el capítulo 12. Luego tenemos a Bebel, que es el primero que plantea la mujer y el socialismo. ¿Cuál va a ser el papel de la mujer en el socialismo? Y pone énfasis en la organización de las mujeres y en el involucramiento de las mujeres en las tareas del socialismo, porque recordemos que Marx escribió el Manifiesto Comunista en 1948 y empieza a hablar de proletarios del mundo unidos y las mujeres que hacían, ¿verdad?, que iban a ser las obreras. Ahí es donde se comienza a vislumbrar la figura de Clara Zetkin, la alemana, Clara Zetkin. Pero es importante, volviendo un poco al inicio a la revolución, cómo Lenin lidera y encabeza todo el proceso de cambio, y Lenin insiste en que las mujeres tienen que superar toda su actividad reproductiva, toda la actividad doméstica, para poder realmente participar de manera integral en la revolución y para poder facilitar su propio desarrollo. Lenin plantea que el trabajo doméstico realmente embrutece. Exactamente. ¿verdad? Y que entonces el Estado tiene que dar una respuesta a la mujer para que la mujer pueda realmente desarrollarse integralmente. Entonces es así como se empiezan a abrir espacios para guarderías de los niños, para cocinas, para lavandería, y facilitar de esta manera que las mujeres puedan estudiar, que las mujeres puedan entrar a trabajos diversificados. Lenin quería que todas las mujeres tuvieran participación y hacía una fuerte distinción entre entre la concepción de la revolución y el papel de las mujeres en su construcción y la posición y la participación de las mujeres en la sociedad capitalista. Justamente, Angélica, en la emancipación de la mujer de Lenin recoge todos los escritos de él desde 1902 hasta 1922, 2 años antes de que él muera, ¿verdad? Y se recopila todo lo que escribió a las obreras. Y con respecto a lo que dice Angélica, del trabajo de la mujer, él decía que la tarea principal del movimiento obrero femenino consiste en la lucha por la igualdad de la mujer, y habla de la esclavitud del hogar, liberarla de esa subordinación que da la esclavitud del hogar, embrutecedora y humillante. En esa época ya habla así, el trabajo del hogar embrutecedor y humillante, al eterno y exclusivo ambiente de la cocina y el cuarto de los niños. Propició en las obreras rusas la organización, la aprobación de leyes muy importantes en ese momento. Claro que sí. Nos vamos a quedar en esta parte. Ojalá que en su casa estén o donde se encuentren viendo Gente Ve, porque estamos en Facebook Live, puedan hacer una reflexión sobre este tema de cómo el trabajo reproductivo, el trabajo doméstico, el estar
la mujer solamente en la casa haciendo una labor que a nadie le gusta hacer y que además no es reconocido económicamente, de qué manera pierde otras esferas, otras oportunidades y cómo desde hace 100 años y más se empezó a hablar de este tema. Y en el próximo bloque vamos a hablar de cuál es el aporte que han tenido las mujeres rusas y de otras nacionalidades europeas también en esta transformación de las mujeres. Esto será al volver, no nos cambien. Bueno, yo siempre he dicho que cuando conversamos fuera de cámara se pone interesante porque hay otros datos, otra información que a veces no se da en la cámara, no sé por qué, pero bueno. A ver, Angélica, estábamos hablando del aporte de las mujeres en la gesta revolucionaria de la Revolución Rusa, valga la redundancia, y quisiéramos cómo en esta construcción del socialismo, en este tema de la liberación de las mujeres, ¿qué otros datos se encuentran? Es que algo que es realmente interesante y muy importante destacar es que las mujeres rusas fueron sujetas y actoras activas, valga la redundancia, del proceso de cambio. Alejandra Kollontai tiene un trabajo muy bueno sobre eso, donde ella describe cómo las mujeres obreras, las mujeres campesinas, las mujeres intelectuales, todo tipo de mujeres de diferentes sectores participaron activamente. Las mujeres obreras se integraban a hacer las barricadas, otras agarraban los primeros auxilios, iban a auxiliar a los que estaban sufriendo en la guerra. Las intelectuales se dedicaron a estudiar y a hacer propuestas concretas que cambiarían el rumbo de las mujeres y esto lo hacían haciendo propuestas para los cambios revolucionarios, o sea, para que la revolución avanzara, pensando siempre en las mujeres, o sea, que ellas se planteaban dos retos: el proceso de cambio, la revolución que se tenía que dar, pero con un absoluto y total enfoque de género, o sea, la mujer al centro de las luchas. Entonces, esto permitió que en la primera constitución ya se hablara del cambio necesario de toda la legislación que se dio para las mujeres. Esto permitió, por ejemplo, que en las leyes se introdujera el divorcio, el derecho al aborto, desde una perspectiva no de promoverlo, sino que desde una perspectiva de respetar en las mujeres su derecho a decidir, respetar en las mujeres su derecho a una salud integral, y desde esa perspectiva entonces las mujeres tenían el derecho al aborto, no para promoverlo, sino para respetar su salud. Así también se promovieron el cambio del Código de Familia, la propiedad del hombre sobre la mujer desapareció ya en 1920. Aquí Increíble, ¿verdad? Que las mujeres fueran propiedad de los eran hombres. propiedad. Aquí en El Salvador apenas en los años 90 se cambió el Código de Familia anterior, o sea, casi 80 años después. Entonces, vemos cómo pues esa participación activa de las mujeres en lo que es el proceso revolucionario permitió que los cambios para las mujeres fueran concretos y reales y que respondieran a las necesidades. Entonces, lo que es de admirar de ellas es que su aporte en todo el proceso, no solamente preocupándose por las mujeres, a veces hacemos la diferencia o hacemos la separación, y eso ha sido en nuestros tiempos modernos, por acá los movimientos políticos trabajando por los cambios y por allá las mujeres trabajando
por los cambios para las mujeres. Y eso no sucedió dentro de la Revolución Rusa. Cande, yo quisiera que les hablara a nuestra audiencia de Gente B sobre estas principales figuras, estas mujeres íconos de la Revolución Rusa que inspiraron a miles de mujeres, digamos en ese momento, pero 60, 80, 90 años después. Claro, siguiendo el hilo de lo que planteaba en la parte anterior respecto de los aportes de los teóricos marxistas y activistas, Clara Zetkin, alemana, pero que después se trasladó a Rusia a colaborar directamente antes de la Revolución y después de la Revolución, fue la primera mujer que planteó la organización de las mujeres dentro del movimiento obrero. Y claro, fue la primera que planteó, después de la primera internacional de mujeres. Esa primera internacional que ella planteó fue la que dio lugar a que los acontecimientos de Europa y el desarrollo del pensamiento teórico contribuyera a que, como lo planteaba Angélica en la primera fase también, las mujeres intelectuales rusas que participaban en la revolución, muchas fueron expulsadas de Rusia, que fue el caso de Alejandra Kollontai. Alejandra se trasladó exiliada a Suiza, donde estaban otros pensadores. Stalin la manda fuera, ¿verdad?, de Rusia. Sí, pero eso fue ya después del triunfo, Pero antes, en 1905, antes de la primera revolución rusa, 1905, Alejandra Paz se va a Suiza y ahí conoce a Bakunin y a muchos teóricos marxistas de la época y se prepara, se forma intelectualmente también. Y como ella, otras, pero claro, no eran obreras, sino que eran medio aristócratas, que sus padres las podían mandar a estudiar fuera, que es el caso de ella, es el caso de otras dos más que participaron en la lucha, pero, digamos, Alejandra, siguiendo a Clara, a Clara Zetkin, las dos trabajaron conjuntamente en la preparación de periódicos de la organización obrera, iban a las fábricas, se desarrollaron su teoría. Por ejemplo, Alejandra es la que más trabajó la teoría y se dice que Clara Zetkin influyó en la emancipación de la mujer de Lenin y en los planteamientos que hacía Lenin a las obreras. Entonces estamos hablando de dos pioneras del movimiento. Es fascinante la historia de ellas, es fascinante porque todavía no se había construido toda la teoría y la metodología de género, ni menos la perspectiva de género, pero sí tenían una claridad de la lucha de la mujer, la liberación de la mujer. Se hablaba de liberación y emancipación de la mujer y su relación con la revolución y su relación con el socialismo. Todas las representantes del pensamiento de las mujeres en ese momento. Además también en la literatura misma de Rusia, Ana Karenina, por ejemplo, de León Tolstoy, la mujer es una protagonista. De Anton Chejov, La dama del perrito, la mujer es una protagonista. Fedor Dostoyevsky también. Hasta los que vivimos de Ayn Rand. Quizás Clara Zetkin se nos escapaba decir que ella fue la primera mujer que propuso en el segundo congreso que se celebrara... En la segunda internacional. En la segunda internacional que se celebrara el Día Internacional de la Mujer. El 8 de marzo. Muy inspirada ella en las luchas que se habían dado en América con las obreras. En Estados Unidos. En Estados Unidos. Entonces, a partir de ahí, ella comienza a luchar dentro del Partido Socialdemócrata porque fuera este partido un partido consecuente a todas las luchas que se estaban llevando adelante. Posteriormente, Clara se junta con Rosa de Luxemburgo. Rosa Luxemburgo, y entonces ellas empiezan a luchar dentro del Partido Socialdemócrata porque hayan mayor autenticidad
en cuanto a las luchas económicas, en cuanto a la participación socialista y también a que se oponían a la guerra. Poco a poco ellas fueron siendo como marginadas porque las veían como muy peligrosas con sus discursos revolucionarios, hasta que muy radicales, hasta que las mandan a la cárcel. Luego, cuando salen de la cárcel, ellas deciden separarse del partido porque realmente pues ya no responde a su ímpetu revolucionario y forman... Estás hablando de Clara Sekti y de Rosa Luxemburgo, porque pertenecían al partido, al socialdemócrata alemán, las dos. Y entonces forman el primer Espartaco, inspirados en los griegos. Sí. Y esto fue la primera versión del posterior DKP o Partido Comunista Alemán. Posteriormente, a Rosa de Luxemburgo la atacan, la asesinan en uno de los canales de Berlín, y la obra de Rosa de Luxemburgo es ignorada o escondida. Se le criticaba de tener una perspectiva no muy feminista, porque a ella le ofrecieron la Secretaría de la Mujer del partido y ella inteligentemente no la aceptó, no porque no quisiera representar a las mujeres, sino que ella interpretó que de esa manera la estaban mediatizando para que no fuera dirigente. Bueno, y Alejandra Kollontai igual, ¿verdad? Porque Alejandra siguió muy independiente en su pensamiento y con sus aportes tremendos en el libro La Juventud y la Moral Sexual, por ejemplo. Dice que su primera lucha enconada fue con el matrimonio. Claro. Fue allí donde ella comenzó a luchar internamente, cual debe ser, porque las transformaciones sociales en donde participamos las mujeres, la primera transformación tiene que ser personal. Así es. Y en ese caso, ella igual comienza con ese libro, La Juventud y la Educación Sexual, y plantea igualdad en las relaciones mutuas, dice. Desaparición de la suficiencia masculina y de la sumisión servil de la mujer. Imagínense ustedes, ¿eso en qué año lo planteó? 1918, 20, o sea, muy avanzada en ese momento, Alejandra. Bueno, y después, Alejandra... Aportes teóricos de ellas, de estas mujeres en la defensa, en la Revolución Rusa, ¿cuáles son los más conocidos? Yo pienso que el primero tiene que ver con determinar o establecer lo que llamaron feminismo revolucionario. Hablaban de feminismo revolucionario de aquel que lucha por las reivindicaciones propias de las mujeres en el marco de los cambios estructurales de una sociedad. Luego hablaron del feminismo socialista, del feminismo burgués también, porque tenían una lucha enconada con las mujeres de la clase media rusa y europea que propugnaban por el voto, pero ellas no engarzaban o no incluían su lucha por el voto en el marco de las transformaciones sociales, sino que se quedaba y se limitaba en la lucha por el voto. Y fue una de las grandes declaraciones de ella, no establecer contacto ni comunicación con las mujeres burguesas, así llamaban, el feminismo burgués. Digamos que esos conceptos teóricos fueron claves, han sido claves para el desarrollo del feminismo, los conceptos que ellas plantearon. También creo que es un gran aporte la creación de la Internacional Socialista de Mujeres, que tuvo 2 grandes conferencias y que fue el antecedente de la FEDIN, de alguna manera, la Internacional Socialista de Mujeres. El debate sobre la sexualidad y todos los conceptos que maneja Alejandra Kollontai en sus libros. También es importante el aporte de la esposa de Lenin, Nadezhda
Krupskaya, que le llamaron la estrella de la revolución. Ella era educadora y escribió libros. Lenin escribió un libro que se llamó La Revolución, la educación y la democracia en la revolución. Ese se dice que fue trabajado con ella. Entonces los aportes tremendos, una lista enorme de libros que ella escribió en el tema educativo. ¿Qué otra mujer podemos hablar de esa época? Inés Arman. Inés Arman era francesa, pero llegó a Rusia acompañando al que era su esposo y se separó de él y se dedicó de lleno a la Revolución Rusa. Escribió también muchos libros y Lenin la nombró encargada de la sección femenina dentro del gobierno, ya después del triunfo. Ella murió muy joven, a la edad de 42 años, de cólera, pero fue la primera mujer que fue enterrada en la Plaza Roja. ¿Cólera o tifus? Cólera me parece, cólera. Yo quisiera que hicieran una invitación, estamos a la mitad del programa, bueno, ya un poco más de la mitad, de un conversatorio que ustedes tienen mañana a las 5 de la tarde, ¿verdad? Mañana hay un conversatorio en Nuestra América a las 5 de la tarde, en donde vamos a hablar sobre las mujeres de la revolución, exactamente. En mi caso voy a hablar sobre los aportes de las mujeres rusas al feminismo y la vinculación que trato yo de establecer entre los aportes y la revolución, el feminismo y la revolución. Angélica también tiene tema. Tú también mañana, vas a... ¿no? Sí, yo voy a plantear todo lo que fue la construcción de la nueva Constitución con el enfoque de género, que no se llamaba así entonces, ¿verdad? Pero en la realidad eso era, porque, por ejemplo, si se iba a trabajar el tema de la familia, al centro de la familia estaba el papel protagonista de la mujer dentro de la familia. Si se iba a trabajar el tema de la educación, se analizaba de una forma muy integral cuáles eran las necesidades educativas y las particularidades educativas que tenían que tener los programas para las mujeres. Entonces es importante pues reconocer todo ese esfuerzo. Y Lorena Peña, supongo que también todo el aporte político y la vinculación en este feminismo revolución, feminismo transformación social, no separar el tema estructural del tema de mujeres, ¿no? Otro aporte fue la creación de las primeras organizaciones de mujeres, porque era a lo que se llamaba, a la organización y a la lucha permanente. Entonces, eso es un gran aporte teórico también, en el sentido de que establecen la organización específica de las mujeres dentro de los partidos y dentro de la revolución. Muy bien, yo tengo que ir al último corte, solamente Miriam Morales, bendiciones Candita, Blanca Flores, bendiciones, Rosibel Flores, felicidades Candita y Angélica, les escriben en este momento. Vamos al corte, ya regresamos, no nos cambie, vamos a hablar también del Salvador un poco, hasta otro momentito. Bueno, si usted quiere saber más sobre la Revolución Rusa, el aporte de las mujeres, el día de mañana en Nuestra América a las 5 de la tarde va a poder ver a Candelaria Navas, a Angélica Batres, a Lorena Peña, pero eso será mañana. Ya hoy aquí en el canal queremos que nos hablen en primer lugar de cuál es el aporte que dan las mujeres salvadoreñas en la transformación del país. Sí, no nos alcanza el tiempo, pues son temas muy profundos, nos encantan, nos apasionamos. Y las mujeres en la Revolución Rusa apasionan. Pero eso ha contribuido grandemente, los aportes de ellas han contribuido grandemente al desarrollo también de las organizaciones feministas en El Salvador. Porque creo que me voy a centrar en los aportes que el movimiento de mujeres de El Salvador
ha dado a la sociedad salvadoreña. Me parece que un primer gran aporte es la incorporación de la perspectiva de género en el análisis de la realidad social. Todas las organizaciones pertenecientes al movimiento han contribuido con investigaciones, con diagnósticos, con estudios, a develar la realidad de la mujer salvadoreña en educación, en participación política, en cuanto a la violencia, en cuanto a los derechos sexuales y reproductivos, en cuanto a la educación. Recuerdo que hace 30 años o 35 años buscábamos información desagregada por sexo y no encontrábamos. Se daban los datos globales, totales, porque las mujeres estábamos invisibilizadas, no aparecíamos en las estadísticas. Entonces, un primer gran aporte ha sido la incorporación del enfoque de género en los análisis de la realidad social. Estos estudios han tenido como eje la investigación de la situación o situaciones de la mujer y su posición en la sociedad. Y quizás dentro de eso el mayor aporte del movimiento de mujeres a la sociedad salvadoreña ha sido el interés que se tuvo por, una vez diagnosticada la situación de las mujeres en El Salvador en cuanto a su acceso a la educación, su acceso a la salud, su acceso a la economía, el movimiento feminista salvadoreño y otros organismos de mujeres no identificados como feministas hicieron un tremendo esfuerzo en el año 93 que se denominó Mujeres 94, de donde surgió una plataforma que se logró resumir en 13 puntos, eran como 100 propuestas que sirvieron como de guía y de faro para todas las propuestas legislativas que posteriormente han venido a significar un cambio para las mujeres. Exactamente. A partir de ahí, por ejemplo, se trabajó el tema de las mujeres en la maquila, el tema de las mujeres en la salud, el tema de las mujeres dentro de la salud y la violencia, ¿va? Como resultado de la desigualdad y de la discriminación de las mujeres. Y todo esto nos trae a las leyes que ahora se tienen. Vaya, entonces este fue el primer gran aporte. Aplicar la perspectiva de género en el análisis de la realidad. Un segundo gran aporte es la identificación de procesos a través de los cuales se mantiene la inequidad entre los géneros. Y aquí se toma como base la frase lapidaria de Simone de Beauvoir: no se nace mujer, se aprende a ser mujer, porque el centro es la socialización de género, que comienza en la familia, continúa en la escuela, los medios de comunicación, el Estado, etc. Ese fue el segundo gran aporte, identificar el sistema sexogénero del proceso de socialización. Un tercer gran aporte fue el desarrollo de herramientas para la elaboración e implementación de proyectos y programas hacia la equidad. ¿Qué herramientas fueron esas? La planificación de género, con todo el instrumental que la teoría ha permitido desarrollar, digamos, a partir de la división sexual del trabajo, posición y situación de la mujer, todas las categorías de la perspectiva de género, la teoría feminista, se incorporan a los proyectos y a los programas. Y ahora eso ha avanzado muchísimo, hace 35 años no lo teníamos, ahora están todas las instituciones estudiando, escudriñando cuáles son las formas de incorporar la perspectiva de género. El otro gran aporte ha sido la aplicación de estrategias que contribuyan a la transformación de las relaciones de género. Estas estrategias se plantearon en 1979 con las estrategias de Nairobi hacia el futuro, las cuales han servido de base para la elaboración de los planes y programas de desarrollo de la mujer a nivel estatal. Muy bien. Y hablando del Estado, el aporte, Angélica, ya tengo muy poco tiempo, los principales desafíos que el Estado y la sociedad salvadoreña tiene para avanzar en la igualdad de género. Bueno, todas estas herramientas que describía Candelaria nos han permitido también pensar que lo más importante era cambiar todo un marco jurídico para poder cambiar realmente la realidad de las mujeres. Pero no hacemos nada
cambiando el marco jurídico si realmente la socialización de género no se cambia. O sea, tenemos que romper paradigmas, tenemos que romper preconceptos, estereotipos de género, y eso es el desafío más grande que esta sociedad tiene, porque hablamos de cambiar el lenguaje, de convertir el lenguaje que usualmente utilizamos por un lenguaje no sexista. A veces se nos dice, bueno, es que lo que ustedes hablan no se entiende, pero lo que hemos llegado a la conclusión de que no se quiere entender. Bueno, dice, ¿verdad?, que si el frente se va del gobierno, lo primero que va a hacer es desaparecer pero no solamente no sexista. Entender cuál es el lenguaje no sexista del que estamos hablando, es entender que tenemos que cambiar las relaciones de género, es entender que tenemos que eliminar la discriminación de género, es entender que tenemos que construir una sociedad donde todas y todos tengamos los mismos derechos, las mismas participaciones, y eso nos lleve a tener cambios realmente serios en las relaciones entre los hombres y las mujeres, que es lo único que nos va a permitir que nuevos programas sociales, económicos y políticos nos den a las mujeres unos niveles diferentes de participación. La participación de las mujeres en todos los ámbitos social, económico y político le imprime un sello diferente, porque le imprime toda esa realidad que los hombres no conocen y que las mujeres hemos desarrollado por nuestra misma especificidad de género. Y a estas alturas declararse ignorante en materia de género no es posible, ¿verdad? No se puede. Yo quisiera cerrar mi participación llamando a las mujeres a la transformación, porque la transformación de una sociedad parte de la transformación de las mujeres, porque si ella, para que participe en las decisiones, es ella quien al decidir transforma su vida, transforma su entorno, transforma todo lo que aparece en lo que ella está involucrada. Si sigue quieta en su casa, si no sigue avanzando en su proceso y no toma la decisión de transformarse, no se va a transformar la sociedad. Tiene que partir de una decisión crítica de ella, de la sociedad y de su entorno, porque si ella se da cuenta que su vida como mujer en una realidad no la convence, no le gusta cómo está, tiene que transformarla. Entonces la transformación social parte de que el principio de decisión de las mujeres. Muy bien. Hay mucho por hablar, les prometo que las vamos a invitar nuevamente. El día de mañana estamos haciendo la invitación a hablar del centenario de una revolución de las mujeres, 5 de la tarde en Nuestra América. Gracias, Angélica. Gracias, Cande. Por nada hizo falta hablar más de nosotras. Yo quedo con la deuda de volverlas a invitar. Gracias a ustedes por su sintonía y esperamos que por ahí esté la cosquillita de leer y ir a esos libros como antecedente y, como dice Cande, de participar en las transformaciones del país. Gracias por su sintonía. Mañana a las 7 de la mañana usted puede volver a ver esta entrevista.